bendiciones en este jueves 16 de junio del año 2022. Y bueno, seguimos reflexionando sobre este evangelio según San Mateo y sobre aquellas prácticas que el Señor nos propone, o sobre todo el espíritu que debe de movernos a realizar esas prácticas de piedad como momentos y como gestos que nos unan y nos vinculen al Padre, no solamente en esa relación vertical, sino también nos profundiza a una relación horizontal, es decir, la relación con Dios, la forma en cómo yo me debo de relacionar, a encontrar con el Señor, no se limita únicamente a una misticidad de poder tener visiones y demás, sino también a la misticidad, al poder místico de encontrar al Señor en aquel que está a mi lado, en aquel que está próximo a mí. Y bueno, y el texto que el Señor nos pone y la explicación que el Señor nos realiza va sobre un tema muy interesante, como es el tema de la oración. Hay personas que cuando dicen que estamos en un grupo en algún momento y dicen alguien que quiere hacer una oración, y mucha gente normalmente tiene la tendencia de como dicen, dar el paso hacia atrás, porque su mentalidad es que no, yo no rezo tan bonito, no digo frases tan bonitas o soy tan elocuente y demás. Ok, partamos de dos escenarios. En primer lugar, hay un don. Hay gente que tiene un don de orar bellísimo, que puede decir oraciones que mueven el corazón y reflejan ese encuentro y esa unción de lo que es hablarle al Padre. Pero lo cierto es que la oración no solamente se limita a eso. Orar es una conversación. De hecho, por eso Jesús dice que no sean como los hipócritas que hablen y palabrería y hablar mucho, porque al final mucha esa palabrería puede ser únicamente de los labios hacia adelante. Pero ya veíamos ayer que lo que verdaderamente el Señor ve, lo que verdaderamente el Señor escucha, es aquello que nace del corazón, es aquello que nace de nuestro interior. Entonces, pues una oración, por más sencilla que sea, pero si es confiada al amparo de Dios y se reconoce verdaderamente que está siendo escuchada, tiene el mismo valor que 30 horas de unción hermosa. Que reitero, no voy a decir que una sea mejor que otra. Es cierto, hay dones, hay carismas, pero que no te limite eso a hablar con Dios, porque al final el decir, Padre mío, perdóname, de corazón y entendiendo que estamos hablando a Dios, que es nuestro Padre, pues verdaderamente es una oración que el Señor jamás dejará de escuchar. Por otro lado, y ya que amarrando temas, el Señor nos presenta la oración por excelencia, que es justamente el Padre Nuestro. Y bueno, y al acercarse el próximo domingo, por lo menos acá en Costa Rica y en muchos países, el Día del Padre, quiero retomar una frase y darle una réplica interesante. Muchas veces hay situaciones que dolorosamente se presentan donde el padre biológico no se hace cargo de aquel que lleva su sangre, aquel que es su hijo, y a veces se miren otras personas que pues cumplen esa labor. De ahí que se ha acuñado una frase que tiene un cierto nivel de realidad, por decirlo de algún modo, que padre no es el que engendra, sino que padre es el que cría, padre es el que acompaña, padre es el que se comporta como eso, como un padre. Ahora bien, cuando leemos el texto de hoy, y sobre todo entendiendo que la palabra que usa Jesús es la palabra Abba, que pues justamente en su traducción más real es como un papá, un papito, un padre, tal vez no en esa línea de ese padre alejado, sino ese papá que está a mi lado. Ya ahí vemos las intenciones de Dios de querer ser padre, pero en contraposición hay que entender que también es necesario que nosotros querramos ser hijos. Y esta frase es muy complicada y a veces dura, y disculpen lo que voy a decir, porque Dios no, hasta cierto punto, Dios no es padre de todos. Dios es padre de aquellos que quieren ser sus hijos. El amor de Dios está para todos y Él no discrimina. Pero la capacidad de poder ser hijos adoptivos de Dios está y surge en la medida en la que yo deseo aceptar
esa paternidad divina por parte de Dios. Como decía una frase de una reflexión que decía el Padre Nuestro visto desde el Padre, decía: no me llames Padre si no estás dispuesto a comportarte como hijo. Y bueno, al final de la cita bíblica que hoy el Señor nos hace después de enseñarnos la oración perfecta, que es la oración del Padre Nuestro, dice que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se trata de decirse hijo, se trata de comportarse como tal. Y parte de ese comportamiento como hijo es escuchar el mensaje del Señor sin dobleces, sin tergiversaciones, sin adecuaciones para que se me haga más fácil, sino viviendo la radicalidad del Evangelio y verdaderamente querer cumplir ese Evangelio en mi vida. Entonces, de ahí es donde entendemos y tenemos la certeza de que hay un don muy importante que Dios nos da y que, eso sí, ofrece a todas las personas, que es su don paternal, su amor, su paternidad divina. Pero solo aquellos que estén dispuestos a comportarse como hijos, que estén dispuestos a escuchar la voz del Señor y dejarse mover en su gracia, pues son aquellos que verdaderamente lo recibiremos. Entonces, Padre no solamente es Padre, es el que, como decimos, Padre no es el que engendra, sino el que cría, el que protege y demás. Bueno, eso Dios lo hace. Ahora bien, por otro lado, Hijo es el que quiere recibir todo eso que el Padre tiene para darle. Entonces, pidámosle al Señor verdaderamente esa gracia de poder ser receptores a su gran amor y comportarnos con esa radicalidad de hijos que al final nos convierte en herederos del reino de Dios. Bendiciones.